La programación orientada a objetos es un enfoque de programación de los más populares y viene teniendo gran aceptación en el desarrollo de proyectos de software. Esta programación es una forma especial de programar más cercana a cómo expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación. Con esta programación tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera muy distinta para escribir nuestros propios programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas que veremos para aclarar conceptos y dar una pequeña base que permitirá soltarnos un poco con este tipo de programación. Durante los años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas, pero para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser utilizados por otras personas, se creó precisamente la programación orientada a objetos, que es una serie de normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo de manera que consigamos que el código se pueda reutilizar. Esto no es difícil, pero es una manera especial de pensar, a veces muy subjetiva de quien la programa, de manera de que la forma de hacer las cosas puede ser diferente según el programador. Aunque a veces podamos hacer los programas de forma distintas, no todas ellas son correctas. Lo difícil no es programar orientado a objetos, sino programar bien. Programar bien es importante porque así nos podemos aprovechar de todas las ventajas de la programación orientada a objetos. En el transcurso de la historia de la programación han existido diferentes paradigmas o formas de programar. En un inicio los programas se diseñaban con la programación lineal, en que estos estaban formados por secuencia de instrucciones y de esta manera se escribían programas que ofrecían muy poca flexibilidad y mantenían una larga línea de instrucciones de manera funcional que era muy complicado. Con el avance de la tecnología aparecieron lenguajes que permitieron la programación estructurada, en el cual en esta se podían separar las instrucciones del programa en módulos o funciones para realizar acciones muy definidas. Aunque la programación estructurada alivió mucho los problemas de la programación lineal, pero como era la tendencia era producir programas o sistemas cada vez más grandes y complejos, se consideró muy adecuado crear un nuevo paradigma en el cual se le denominó precisamente programación orientada a objetos. El análisis y diseño orientado a objetos es el proceso que se emplea para realizar el análisis de un proyecto para desarrollar después el análisis. Para mostrar los resultados se utiliza el UML, que significa lenguaje unificado de modelado, que es un lenguaje gráfico. El UML especifica 13 tipos de diagramas que se pueden emplear para modelar sistemas, que son diagramas de clase, diagramas de objetos, diagramas de componentes, de despliegue, de paquetes, de estructura, de comunicación, de secuencia, de tiempo, de actividad, de estados, de caso típico y de interacción. Pero nosotros vamos a hablar del diagrama de clases, que este es utilizado para modelar clases o bloques de construcción y contiene diferentes elementos. Clases que tienen atributos, métodos y visibilidad, y relaciones que son herencia, composición, agregación y asociación. El primer paso del proceso de diseño orientado a objetos es identificar los objetos mencionados en un enunciado del problema a fin de agruparlos en clases. Para realizar este proceso se recomienda hacer lo siguiente: leer detenidamente un enunciado del problema, identificar todos los sustantivos y seleccionar los sustantivos que tengan un significado para la solución del sistema. En el problema de la evidencia tenemos como sustantivos sistema, tarjeta de cuenta de cheques, tarjeta de cuenta de ahorros, usuarios, balance, PIN, sobregiro, lectora de tarjetas y dispensador de dinero. Por consiguiente, la identificación de clases, como aquí podemos ver en el problema de la evidencia que se muestra. Asimismo, la identificación de clases de los atributos de cada clase. Después de identificar las clases, se deben identificar los atributos a incluir para cada clase. Para esto se deben identificar las frases muy descriptivas, como lo vemos aquí en el problema de la evidencia. Después de identificar los atributos de cada clase, se deben identificar los métodos de cada clase. Para esto se deben de buscar los verbos o frases verbales dentro del enunciado. Aquí vemos el ejemplo del problema de la evidencia.
Por último, determinar el nivel de visibilidad de los atributos y métodos, que en este caso sería protegido porque no se puede acceder a ambas clases, que son las cuentas, al mismo tiempo con un objeto, pero sí pueden entrar a distintos objetos a la misma clase.